Muy buenas amigas, amigos de redes sociales, soy Sofía Tkach y hoy me gustaría regalarte una charla. Además, no es solamente que pregunta mucha gente. Hace unos días atrás tenía una consulta de un hombre cuya pregunta entre varias era esta. Y entonces pensé, será una buena tema para toda mi gente. Porque en muchas ocasiones sabiduría es un poder, tranquilidad de la vida y un futuro digno. Y el tema va a ser qué hacer con las pertenencias de un difunto. Y ahora vamos a ir por parte. Pertenencia, ¿cuáles? Porque la persona en su momento de la vida tenía su cama, su sofá, su armario, tenía su ropa, su coche, incluso casa entera. Ahora, si tú preguntas cuál es pertenencia, de qué se trata, cómo hacemos y cómo mejoramos situación para ambos, tanto para que el difunto podrá liberarse del mundo terrenal, como para ustedes a no molestar donde a ti realmente todavía no te llaman. Y te lo voy a hablar por las partes importantes del proceso. Primero, cuando se muere una persona, lo menos lo que te estás pensando que es hacer con sus cosas. ¿Se lo vas a tirar, regalar, vender o qué es lo que haces? Después, ya con el tiempo, ya empiezas a reflexionar, pero mientras hay un proceso, hay un duelo, te lo aseguro que en este momento esto ya no te viene en la cabeza. Aunque hay familias y la gente que están como ambiciosos queriendo tener pertenencias de este difunto. Y he tratado muchos casos que cuando una persona se muere y sus familiares rápidamente van como los buitres en la casa cogiendo todo lo que sea. Fíjate, de esta consulta tenía mucha. De hecho, me gustaría que me comentas debajo de este vídeo si conoces a alguien o te ha pasado algo parecido en la vida. Y cuando pasa el tiempo y tú ya empiezas a pensar, reflexionar, que lo harás, que lo dejarás, hay que tener varios pasos. Primero, toda la persona tiene ropa interior. Esto sí que se lo tira. Y te lo aseguro que no tendrá ningún valor sentimental incluso, porque es una prenda por sí misma tipo usar y tirar. Vamos, que nadie tiene un tanga o una braga 80 años. Hombre, si esta gente hay, escríbeme también debajo de este vídeo. Nos gustaría ver a todos quién es, por curiosidad simple. Pero la cosa como son y usamos la lógica. Ahora también la gente pregunta, ¿y la ropa qué se hace con la ropa? ¿Se tira? ¿Se guarda? Y hay mucha gente igual quieren tener un recuerdo y aquí hay una explicación. Todos tenemos la ropa. Igual alguna ropa que usamos mucho, bastante. Es nuestra ropa preferida o nuestra ropa de algunos recuerdos importantes, tales como por ejemplo algunos comuniones que la gente tenía, las bodas, celebraciones. Además, cada persona incluso podrá tener su ropa preferida. Y tú seguramente como familiar que eres tendrás que saber cuál será este tipo de ropa o incluso algunas fotografías lo puedes ver que la persona usaba esta ropa, que le gustaba esta ropa. Yo conozco una mujer muy mayor y ella, ¿sabes qué? Ella es viuda y guarda el traje de su marido de la boda. Dice que tiene el mismo olor. Dice que se siente su presencia, pero para un tal bien. Y yo lo veo esto bien y correctamente porque es algo que al respeto del difunto tú lo guardas la memoria, porque nuestras almas viven hasta el momento que cuando los demás se acuerdan de nosotros. Igual incluso por este mismo motivo a mí me gustaría estar en la historia de humanidad para que se me acuerdan bastante tiempo, no solamente ustedes, sino vuestros hijos, vuestros nietos, sabiendo de rituales, idioma de la muerta, lo que es correcta, de la antigua, de la perfección oculta.
como también viven almas de muchos artistas, cantantes. De hecho, mira que ha pasado un montón de años de algunas personas que son famosas, fallecidas, y todavía salen sus canciones y todavía, fíjate, a lo mejor ha pasado 100 años, no lo sé, algo, mucho, y todavía la gente se acuerda, su alma todavía se alimenta de estos recuerdos, vive, incluso tiene bastante energía. Las almas por sí mismo viven hasta que la última persona se acuerda de ti. En este caso, la gente normal muchas veces viven, las almas están ayudando a su generación hasta tercera generación, porque cuando a ti te preguntan sobre alguna tarabuela, tú no te acuerdas, tú no puedes alimentar estas almas. Pero de algunos bisabuelos puedes recordar, de las abuelas puedes recordar, de tus padres, por ejemplo, fallecidos puedes recordar. Entonces, como norma general, la cuarta generación ya no se puede recordar, no se puede ayudar a aquellas almas para tener energía, para tener el vínculo, para que pedir peticiones que ellos te ayudan. Y como norma general, siempre te ayudan segunda, tercera generación. Eso es la ley, así, sin más. Además, es bueno guardar una parte de ropa como respeto por el difunto, porque imagínate que estás vivo y alguien de repente coge y tira tu ropa. Por lo mismo, todo te tira, te borra de memoria, te borra en todo el lado, como si fuera no existías jamás en la vida. ¿Verdad que no te va a gustar? Con los espíritus, con los muertos le pasa algo parecido, pero solo de los recuerdos muy buenos, bonitos, el que se alimentan su energía. A que a ti te gustaría que tu familiares de más allá se acuerda de ti de bonita manera, que te ayudan, que te respetan igual que tú a ellos. Así que hazlo entonces bien y correctamente, porque así tendrás parte de tu memoria, lo que dará alimentación a sus almas. Eso no quiere decir que tienes que dejar todo el armario puesto absolutamente tal cual, no, solo las cosas que tienes tú de recuerdos bonitos, sobre todo la ropa, estamos hablando. Doy ejemplo de mi consulta. El hombre me ha preguntado qué se hace con la ropa porque la mujer se murió muy mayor, de 90 y tanto, casi 100 años, ¿no? Entonces, en los últimos momentos de la vida, tenía como la ropa así, ¿sabe? Como de lo que se lo ponen, ¿no? Que si la bata de casa, que si algún camisón incluso. Por supuesto, todo ese tipo de ropa sí se lo tira, solo se guarda cosas bonitas, verdaderas, cosas de recuerdo. Ahora otra cosa, cada persona terrenal tiene sus objetos que le gustan mucho. Alguno puede gustar su mueble, otro le puede gustar sus vasos, otro le puede gustar una figurita o lo que sea. De hecho, a alguno le gustaba muchísimo su sillón donde estaban súper cómodos pensando, sentados y viviendo feliz. Este tipo de los objetos no se tira rápidamente, porque X tiempo estas cosas, objetos, van a tener energía propia. Y ustedes como los humanos lo vais a notar esta energía y a ustedes va a relajar sabiendo como si fuera está aquí. Pero a lo largo del tiempo tú mismo te darás cuenta que esta energía se pierde. Como esta persona ya no está en la vida, energía poco a poco, años tras años, se pierde. Desde entonces sí puedes tirar. Si la persona que se murió estaba encamada, estaba mal, bastante mal, durante una gran temporada, este tipo de objetos sí tiene energía negativa, energía del sufrimiento, y sí recomendable tirarlo. Antiguamente se quemaba, pero al día de hoy ya prácticamente no necesitas hacer esta tarea. Ya te lo hacen por ti.
Por ejemplo, las camas de hospitales es un punto bastante negativo. Ahí no se tumba una persona que está bien en condiciones y sigue uno tras otro paciente en estas camas. De hecho, cuando empiezas a reflexionar o recordar incluso algunas películas hasta del terror, ves un pasillo, no sé, en un hospital y lo ves una cama, aunque es un pasillo y solamente una cama, ya te da como un poquito de pánico, ¿no? Un poquito de miedo. Razón ninguna, simplemente tu propia energía habla de un punto negativo. Por ejemplo, también mucha gente fallecida tenía su joya, oro, plata, no sé, pulseras, pendientes, toda esta cosa, anillos. ¿Qué se hace en este caso? Primero, no es bajo ningún concepto, no recomendado es vender, porque así tú vendes, digamos, como si fuera, te vendes tu generación. Por muy necesitado que estás y lo vendes, estás vendiendo tu propia suerte. Porque estos objetos podrán ser para ti grandes amuletos, protecciones, y los momentos muy de peligro, en momentos necesarios, lo puedes tocar, lo puedes pedir, lo puedes sentir o sin sentir, pero créemelo que es un algo que lleva energía de la persona, sea buena, sea mala, pero energía de un tal ser querido que te puede ayudar en la vida terrenal. Ahora, si alguien viene de la familia que, como te he comentado antes, que tenía casos bastantes y quieren robar estos objetos, ¿no? Para venderla o robar, incluso coger lo que no le pertenece, en este caso se llama maldición de generación. En este caso, el que se roba se lo va a pagar. Se lo va a pagar con su salud, se lo va a pagar con su dinero, más tarde o más temprano, pero en esta vida se lo va a pagar. Yo conozco un paciente que se dedica a robar. Resulta que yo conozco muchos pacientes, buenos, malos, de todo, ¿no? Ya no se dedica en eso porque ya tenía una ley de por vida. Entonces, estamos hablando de la época antigua, porque este señor ya humanamente no puede robar nada porque tiene, no sé, 80 años por ahí. Y si en la época de hambre había robos. Antes no había ni los móviles, ni las teles, digamos, en condiciones, por decirte ninguno, ¿no? Pero sí había el dinero y el oro. Se engañaba a la gente para entrar en sus casas y se lo robaba para venderla. Sobre todo antiguamente sabían quién se ha muerto en un pueblo, en una ciudad, sabía como boca a boca, todo el mundo sabía. Pues entonces el Señor se practicaba esto. Y resulta, quieres tú o no quieres, tú como humano, el que incluso no cree en nada más allá, ¿no? Se lo roba y piensa que es solamente un objeto que luego se vende por el dinero. Pero la cosa fue lo siguiente. El Señor a lo largo del tiempo pagó consecuencias con el abandono. Es decir, que sus hijos abandonaron porque a sus hijos antes no le faltaba nada de nada. Y aquí te puedes decir, mira, qué gente más mala, el padre ayudaba y tal y cual. Sí, según cómo ayudaba, en este caso robaba. Abandonó la mujer y amistades, y no es por la vida que llevaba, porque casi nadie sospechaba que el Señor se dedica a eso. Pero es que él tiene un tipo de energía que por muy que aparenta 20 años menos, por muy educado, por muy señor lo que es, se rechaza muchísimo a la gente. Nadie sabe por qué. Pueden tener con él amistad un día, pero luego ya es como si fuera una propia intuición, un algo que lo lleva durante muchísimos años en una plena soledad. Es más, incluso estos objetos de oro, a veces que cuando roban, incluso hasta las personas vivas también lo pueden tener sus consecuencias bastante fuertes, porque la mayoría no es el oro por sí mismo. Estoy hablando de la gente así normal, no humilde.
la mayoría tienen como algo significado. Anillo de la boda o la pulsera que alguien le regaló con mucho amor o que tú la ganaste, lo compraste porque quería invertir tu dinero en el oro. Es que aquí cada situación es el mundo y cada mundo puede interpretar de varias maneras. Yo simplemente lo digo cómo se hace para no tener errores y para hacer todo bien y correctamente. La siguiente pregunta es si la persona fallecida tenía un coche. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se lo vende, se lo guarda, se lo puedes usar? En este caso hay algo que incluso te puede sorprender. No es recomendaría, si es tu familiar o cercano, venderla. El coche por sí mismo tiene la rueda. La rueda significa movimiento. Movimiento significa la vida. Y la vida te puede abrir muchos caminos. Ahora, si alguien ha fallecido en este coche porque este coche tenía un gran accidente con finales letales, no es recomendaría usar este coche, ni a ti ni a nadie. Incluso hay muchos que se venden y en lo que se compran incluso así plan barato, después tienes una energía bastante negativa. Incluso a veces hay una ley que si una vez ha tenido un accidente así de grave, siempre la energía de miedo, la energía de pánico o la energía mortal se queda dentro de este espacio. Los espejos de la casa de un fallecido. ¿Qué se hace? Yo antes, cuando estaba buscando comprar mi primera casa, yo siempre fijaba en las casas cómo es el espejo, porque yo de ahí sacaba toda la información, que si esta casa vende porque había mucha pelea, que si esta casa vende porque hay enfermedades o en esta casa había divorcio, ¿no? Y tal y cual. Eso yo lo digo como profesional, pero para la gente que no tiene, por ejemplo, ni idea, los espejos mejor cambiar por los nuevos. No se tiran así porque sí, ni se lo regalan. Se lo pueden llevar a un lugar donde se puede recoger a alguien necesitado, pero tú no lo conoces a este alguien. Eso no se llama el regalo. Es como tirar, pero ya sin romperla. He visto gente que tienen de sus fallecidos las sillas ruedas, los bastones. Incluso algunos todavía guardan algún medicamento que se tomaba esta persona en vida. Todas estas cosas sí que se lo tiran. Por ejemplo, si la persona fallecida en el mundo moderno, estoy hablando, tenía los móviles, ordenadores y tal cosa, se lo puede guardar, porque al principio lo va a notar energía, y al principio bien, pero a lo largo de los años si pierde energía, tú verás que ni te conviene a ti, ni sirve para nada, y así lo puedes deshacerte de ellos. Almohadas y las mantas sí se lo tiran. Son objetos que cargan energía del sueño y a veces el sueño puede ser profundamente negativo de la persona que cuando ha fallecido podía tener pesadillas. No tiene valor ninguno, ni sentimental ni nada, por lo cual estas cosas se lo tiran. La cosmética. ¿Qué se hace en este caso? Las cremas, los perfumes. Las cremas, por ejemplo, se lo tiran. El perfume, como lleva alcohol por sí mismo, algunas personas se lo guardan muchísimos años. Yo me acuerdo de otra paciente, de una mujer que se guardaba un montón de perfumes de su marido. Estos de que ahora mismo yo creo que ni siquiera ni lo venden, ni siquiera no están ni en los museos, por decirte algo. Pero el olor le da energía de los recuerdos y por esto tanto ella puede sentir bien como si fuera sentir a su difunto marido como a él, porque vive su alma
de la memoria. Las cosas, por ejemplo, las gafas, el reloj de un fallecido o cinturones, se puede guardar siempre y cuando, si tú lo sabes que esta persona lo llevaba mucho, la mitad de su vida. Esto es memoria, y esta memoria es el respeto por tu muerto. Así que se puede dejar guardar como un algo energético, igual que el oro, que incluso podrá ser como tu amuleto de generación. Y no estoy hablando de reloj de la pared. En este caso, si un fallecido vivía en tal habitación y tenía este reloj, en este caso sí se lo tira. Porque más tarde o más temprano ese reloj se puede parar. No es bueno, es más bien negativo. De hecho, en muchas ocasiones, misteriosamente, que cuando había algún fallecido se paraba el reloj en la misma hora que su fallecimiento, como dando señales que hasta aquí llega. Si el fallecido tenía un retrato, no estamos hablando de la foto, sino retrato, como tú muchas veces lo puedes ver en los museos. Este tipo de los retratos que después alimentan de energía de los vivos. Conozco casos de la gente que tenía retratos pintados de óleo y de buenísimos retratos, ¿no? Y tenía en la casa. Una cosa tener en el museo donde no vive nadie y otra cosa en la casa propia. Y entonces esta gente siempre estaba medio depresivos, siempre pasaba algo como un algo raro. De hecho, la gente que, si tenéis algunos así retratos de vuestros fallecidos pintados, ¿no? Comentarme cómo sentís ustedes. ¿Qué tal vuestra casa? Si todo bien, si hay alegría, si hay felicidad. Yo me lo dudo, pero por si acaso me gustaría saber. Ahora, no hace falta que lo tires, pero sí hace falta que estos retratos estén en algún lugar donde un humano no vive, no duerme. En la antigua Unión Soviética, la gente estaba de moda, no sé, estoy hablando hace un montón de años, tener los dientes como alguno que cuando faltaba esto, no de cerámica, sino de oro. Y yo creo que en la Rumanía también, porque yo de vez en cuando lo veo ahí, algunos así tipo mayor y todavía no sabe, lo tiene y tal. Y esto antes en los cementerios iban ladrones a sacar los dientes de oro a los muertos, a los cadáveres y venderla. O incluso familiares sacaban los dientes, ¿no? En tanatorio, ¿no? Que cuando ya iba ahí y lo pedía para que le den a sus familiares para venderla después porque era de oro. Pues esto es malísimo, eso es lo peor. Y si por ejemplo de estos dientes se hacían algún anillo, alguna cadena de oro o lo que sea, después esto atraía hasta la próxima muerte el que podía llevarla. Creo que los búlgaros también tenían esto, no sé, algunos países eslavos y de antigua Unión Soviética. Comentarme si en tu país había esto o cómo va la cosa. Y si, por ejemplo, la persona fallecida tenía sus medallas del deporte, de la guerra, de, yo qué sé, los militares y tal, sus medallas, sus diplomas, esto no se tira, esto se guarda. Esto es vuestra generación y esto es vuestro amuleto generación tras generación, porque no solamente es un esfuerzo de energía, es energía del éxito. También incluye si la persona fallecida coleccionaba algo que en su momento era súper importante para esta persona, por ejemplo, no sé, las monedas, yo qué sé lo que colecciona la gente, algo, no se lo tira, esto sí lo puede guardar. Conozco un caso que la persona me han preguntado qué hacer, que su padre coleccionaba el vino.
En este caso, no hace falta que lo tires. En este caso, sí puedes tomar, puedes. Incluso puedes usar para rituales. No todo el mundo lo usa, pero por si acaso, ¿no? Y también sí se puede hasta vender. Ahora también me gustaría enfocar una cosa importante, hablando de las joyas, que si la persona se ha muerto y llevaba en este momento un anillo o una pulsera. En este caso, sí se lo puede guardar, pero bajo ningún concepto no se lo puede permitir a ti a ponérsela ni a ti ni a tu gente cercana. Es solo guardado de recuerdo, pero no para ponerlo. En breve, que si esta persona tenía otra joya y otras cosas aparte, no en el momento de la muerte, estas cosas puedes llevarlo puesto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ha fallecido una persona menor, un niño o niña pequeños, ¿no? Y tenía sus juguetes? En este caso, energía de los niños se reparta. En este caso, puedes guardar de recuerdo, porque a ti esto viene para tu alma, para tu tranquilidad, para sentir, para recordar sobre todo algunos juguetes, el que más le gustaba, el que más le usaba. Y los demás, ahí sí puedes y debes que regalar a otros niños. Al ser posible, aquellos que estos juguetes sí pueden sorprender, aquellos que son muy necesitados. Te he comentado las cosas muy básicas que puede pasar en las casas, ¿no? De la gente pobre, rica, de prácticamente de experiencias, ¿no? De la gente, las más básicas y las más importantes. Pero me gustaría recordar de algo muy importante, que puedes tener 100 soluciones en tus 100 problemas en mi libro nuevo, Idioma de los Muertos, oficial, mundial, que está en la página única, que es www.brujainmortal.com. Y recomendaría de tener a todo el mundo, porque esto, como tú comprenderás, se agota, por tener soluciones sin preguntar a nadie, tener en tu casa para cualquier situación, rápidamente coges y arreglas tú, sin pedir ayuda a nadie. Lo tienes una vez y para siempre. Debajo de este vídeo te dejo todos los enlaces donde encontrarme, igual para ver mi vida privada, igual para los cursos, para los maratones, para lo que sea. Así que, queridos amigos, nos vemos muy pronto y a practicar.